Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Buenas noches a todos ustedes, hermanos y hermanas. Como les decía el lunes pasado, que vamos a hacer ahora ya 2 clases sobre el fiqh, sobre la jurisprudencia islámica, aprendiendo primero sobre el segundo pilar del Islam, que es hacer los 5 rezos, que implica aprender también sobre la purificación de la impureza, también la ablución menor, ablución mayor. Todo eso porque son condiciones y requisitos indispensables para la validez de la oración. Entonces vamos a seguir con el mismo libro con que ya estamos estudiando, que es la Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, un gran sabio jurista musulmán. El día lunes mandé el enlace en la misma transmisión, y ahora la voy a mandar, lo voy a mandar de nuevo para los que no hayan estado con nosotros el día lunes. A ver, un momento, por favor. Aquí voy a mandar. Aquí está. Entonces, haciendo clic en este enlace, les lleva a una página ya que es pues Dialnet, no, perdón, que es, bueno, books.google.com.p. Bueno, y ahí este libro solo se puede leer, o sea, desde la web. Así que esa es la única manera que tenemos, ¿ya? Entonces, por favor, hermanos y hermanas, vamos a estudiar, vamos a comenzar desde el segundo capítulo. El primer capítulo es el capítulo que hemos estudiado durante el curso La creencia del musulmán, que era sobre lo que deben creer los corazones y pronunciar las lenguas. Eso es lo que habíamos, ese libro, el primer capítulo es el que habíamos estudiado durante el curso La creencia del musulmán, ¿ya? Y el segundo capítulo habla sobre la jurisprudencia islámica. Y es un libro muy bueno donde que nos ayuda a aprender tanto la creencia del musulmán, que ya hemos terminado, alhamdulillah, y el segundo capítulo es sobre el rezo, pues la impureza, la ablución menor, mayor, etc. Bueno, alhamdulillah, hemos terminado el primer párrafo. A ver, página, hermanos y hermanas, página 34. Página 34, por favor, para que sigan conmigo, ¿ya? Entonces, permítame, por favor, leer el primer párrafo que ya hemos terminado, alhamdulillah, y hemos explicado. Y vamos a pasar
digamos, al segundo párrafo y vamos también a hacer preguntas porque el viernes pasado era también para repasar y no estaba lamentablemente satisfecho de las respuestas. También solo 2 hermanas que han respondido y quisiera saber cómo vamos, ¿ya? Porque no podemos avanzar, no podemos aprender más información si no sabemos ya la información antes enseñada, por favor. Entonces dice, la ablución, bueno, el título del capítulo es las causas que hacen obligatoria la ablución, el wudu menor, y el lavado, el ghusl, la ablución mayor. Las causas que hacen obligatoria la ablución y el lavado, es decir, y al mismo tiempo son las que rompen la ablución menor y la ablución mayor, ¿ya? La ablución es obligatoria a raíz de la salida, por una de las 2 salidas, de orina, de heces o del viento, o de la salida por el pene de líquido prostático, que es el madi, la secreción preseminal. Entonces se debe proceder a un lavado completo del pene en cuanto a la salida del líquido prostático, de la secreción preseminal. Eso en caso de los hombres, pero en caso de las mujeres se lava normal. El madi es un líquido blanco y sutil emitido durante el gozo con erección, durante las acaricias amorosas o el recuerdo de estas acaricias. En cuanto al wadi, es un líquido, al wadi es secreción uretral, ¿ya? Es un líquido blanco y espeso emitido inmediatamente después de la micción, después de la orina. Su emisión entraña la misma obligación que la orina, es decir, obliga o causa la ablución, ¿no? Hay que hacer la ablución menor. En cuanto al mani, que es el esperma o el semen, es un líquido que brota y que sale en el momento del gozo mayor en el coito. Su olor parece al del polen de la palmera, macho. El líquido sexual emitido por la mujer es un líquido sutil y amarillo cuya emisión necesita la purificación de todo el cuerpo a través de un lavado. Es decir, la salida o la emisión, la salida del esperma o del semen, tanto si es por la mujer o por el hombre, pues esto, obliga a los dos a hacer ablución mayor, es decir, al lavado completo del cuerpo, seguido, obviamente, de la ablución menor, porque la salida de semen rompe tanto la ablución mayor como la menor, ¿ya? Por eso se hace la mayor y la menor. Como después, dice, el líquido sexual emitido por la mujer es un líquido sutil y amarillo cuya emisión necesita la purificación de todo el cuerpo a través de un lavado, como después de las menstruaciones, ¿ya? También después de finalizar el periodo de menstruación y o de posparto, pues también la mujer tiene que hacer el lavado de todo el cuerpo, es decir, tiene que hacer la ablución mayor y la menor, ¿ya? Y pues la salida de semen, sea por la mujer, por el hombre, sea a través de un sueño húmedo, como vamos a ver, o a través en la vigilia, o sea, cuando a través de sea cual sea la forma y la manera. Esto sí provoca la ablución mayor y la menor. En cuanto a la sangre menstruiforme, entraña la obligación de la ablución para la mujer que padece pérdidas de este género y para el hombre azotado por la incontinencia de orina o cualquier incontinencia, ¿ya? Para el hombre y para la mujer. La ablución es recomendada antes de cada oración. A ver, aquí dice, en cuanto a la sangre menstruiforme, es decir, la sangre que sale
de la vagina, o sea, normalmente, por donde sale normalmente la sangre de menstruación y de posparto. Pero en cuanto a la sangre menstruiforme que sale, pero fuera del periodo de menstruación, fuera del periodo de menstruación y fuera del periodo del posparto. Entonces, esta es una sangre que sale en un momento anormal, en un momento anormal. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer en este caso? O esa sangre, o sea, menstruiforme, es considerada impura y provoca la ablución menor o no. Aquí hay dos casos. El primer caso, si sale bueno, la mujer no padece de incontinencia de esta sangre. En este caso, pues sí, esto rompe la ablución. La salida de esta sangre menstruiforme rompe la ablución. Entonces hay que hacer la ablución pues cuando llegue el momento o a la hora de querer rezar o a la hora de rezo. Pero el segundo caso es cuando la mujer padece pérdidas de este género, ¿ya? Es decir, durante el mayor tiempo del día, mínimo 3 rezos diarios. Por ejemplo, si padece, si padece pérdida de este género desde, desde las 12 del mediodía hasta las 6. Entonces, desde las 12 hasta las 6 son 3 rezos, el Dhuhr, el Asr y el Maghrib. En este caso es un tiempo mayor, es mucho tiempo. Entonces en este caso es incontinencia, eso sí considera incontinencia. En este caso no es obligatorio hacer la ablución menor, pero sí es recomendable para cada oración, ¿ya? Para cada oración es recomendable, pero no es obligatorio. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que tiene la mujer. Y tiene que curarse, tiene que curarse. Eso sí, es obligatorio porque tiene que ver con el rezo. Pero en el caso de que siga con esa enfermedad o todavía está en tratamiento, pues tiene que seguir, tiene que, en este caso, no le es obligatorio hacer la ablución, ¿ya? Pero sí le es recomendable. Obviamente tiene, como había dicho el otro día, que hay que poner una toalla, tanto para el hombre como para la mujer, que es un ejemplo, ¿no? O tiene que cambiar, digamos, la ropa interior. No es obligatorio ponerse una toalla, pero es una forma de evitar que se manche la ropa interior y ir cambiando varias veces la ropa interior, ¿no? Entonces es una solución. Y dice, y para el hombre azotado por la incontinencia de orina, la ablución es recomendada antes de cada oración. También el hombre o los hombres que padece o que está azotado por la incontinencia urinaria o de orina, lo mismo. Si es mayor tiempo, como decía, mínimo tienen que ser 3 rezos, ¿ya? Sí, no le es obligatorio hacer la ablución en caso solo tiene la salida de esta orina que no controla, que es la incontinencia urinaria. Pero si rompe normal, pues la tiene que hacer la ablución normal, ¿ya? Pero si es en poco tiempo, durante 2 rezos o rezo, o durante unas 2 horas, 3 horas, tiene que hacer la ablución. Sí, tanto el hombre que padece de esta enfermedad como la mujer también, que padece de salida, de sangre menstruiforme, que durante 2 horas, 3 horas, eso sí, en este caso, si es en poco tiempo, tanto para el hombre como para la mujer, tiene que, por obligación, tiene que hacer la ablución a la hora de rezar. Porque esto es considerado ya, digamos, una causa o un acto, una acción que rompe la ablución menor. ¿Ya? La hermana Estrella Jiménez dice, tengo una duda cuando uno tiene por 7 días menstruación. En este caso, hermana, y eso justo lo vamos a mencionar, la mujer durante el periodo de menstruación y de posparto no le es, obligatorio rezar, no reza ni ayuna, ¿ya? Está prohibido rezar y está prohibido ayunar en este periodo. Esta es
Es una norma que Dios ha establecido. Pero después de terminar, o sea, cuando comience el periodo, deja de rezar. Y deja también de ayunar, si es el ayuno obligatorio. Y también si es el ayuno voluntario, el ayuno obligatorio como el Ramadán, ¿ya? Y también deja de rezar. El rezo no se recupera después de terminar el periodo, pero el ayuno, si es obligatorio, por ejemplo de Ramadán, sí se recupera después del Ramadán, ¿ya? O después del periodo de menstruación, si es que es fuera de Ramadán, ¿ya? Entonces, terminando el periodo de menstruación, tiene que hacer el lavado de todo el cuerpo, es decir, la ablución mayor y la menor, ¿ya? Eso lo vamos a ver, inshallah, detalladamente. Ya, ahora eso es lo que hemos visto durante la clase pasada, ¿ya? Vamos a pasar ahora, inshallah, al segundo capítulo. Dice, siempre es todo el día, por 3 días muy fuerte, va minorando, siempre ha sido así desde los 15 años hasta ahora es mayor. Disculpa mi hermana Estrella, no entendí muy bien la pregunta, por favor. Ya, dice, la ablución es asimismo obligatoria a raíz de la obnibilación de la razón, debido a un sueño profundo, a raíz de un desmayo o de una embriaguez o de un acceso de demencia. A ver, lo que también, hermanos y hermanas, rompe la ablución menor y también hace obligatoria la ablución menor es la pérdida de la conciencia. ¿A través de qué? O como por ejemplo, si es debido a un sueño profundo. A ver, ¿qué es el sueño profundo? Para entender, hermanos y hermanas. Un momento, por favor. El sueño profundo se refiere aquí al sueño en el que el durmiente pierde total conciencia de lo que ocurre a su alrededor, ya sea por un periodo corto o largo de tiempo. El sueño ligero, pues, sería aquel en el que el durmiente se da cuenta del menor ruido o movimiento que suceda a su alrededor, ¿ya? Ahora bien, cuando el sueño ligero es largo, se recomienda que se haga la ablución menor, aunque es ligero, ¿ya? Entonces, hermanos y hermanas, este es el sueño profundo que también causa o que provoca la ablución, obligatoriamente la ablución menor, ¿ya? O sea, hasta uno si está sentado así, si está sentado y no está echado y, o sea, duerme profundamente, es decir, y pierde la conciencia, esto, supongamos, si toca un rezo después de una media hora, por ejemplo, entonces tiene que hacer la ablución menor, ¿ya? Sigamos. Entonces, debido a un sueño profundo o a raíz de un desmayo, o sea, un desmayo, por ejemplo, que hace perder la conciencia, pero si una persona se desmaya, pero todavía recuerda, es consciente de lo que sucede, de lo que dice, por ejemplo, de lo que ve, entonces eso no rompe la ablución y no hace obligatoria la ablución menor, ¿ya? También dice de una embriaguez. Si alguien toma y pierde también la conciencia, esto rompe la ablución menor. Aparte de que tomar bebidas alcohólicas en el Islam está prohibido, pero ahora estamos viendo el tema, ¿qué pasa si un musulmán, digamos, está en un estado de embriaguez? ¿Eso rompe su ablución o no rompe? ¿Ya? Entonces, como la embriaguez hace perder la conciencia, ¿ya? Entonces, o sea, rompe eso,
provoca obligatoriamente la ablución menor. ¿Y por qué en el Islam perder la conciencia es una, rompe la ablución menor? Porque es una causa. Porque perder la conciencia causa la salida de, probablemente de la orina, el excremento, el viento, salida de gas, también, ¿no? otras, digamos, otras acciones que causan o que rompen la ablución. Entonces, perder la conciencia es una causa, no es una acción. Como habíamos visto en las primeras clases, que lo que rompe la ablución se divide en dos tipos, en dos categorías. Acciones en sí, que rompen la ablución en sí, como la salida de orina, salida de excremento, salida de gas, sueño profundo, etc. Perdón, sueño profundo es una causa. ¿Ya? Salida de secreción preseminal, uretral, etc. Y causas, cosas que causan, no son en sí acciones que rompen la ablución, pero son causas que, digamos, que provocan o que probablemente provocan la salida de las acciones que rompen la ablución. Por ejemplo, el sueño profundo, bueno, pues uno pierde la conciencia durante el sueño profundo y no se recuerda tampoco si le salió gas o no, si tocó, por ejemplo, la parte íntima o no con su mano. No se sabe porque no está consciente, no estaba consciente durante el sueño. Por eso tenemos lo que rompe la ablución menor, se divide en dos: acciones y causas. ¿Ya? Entonces la pérdida de la conciencia es una causa. Es una causa. O dice, o de un acceso de demencia. O un acceso de demencia. Lo mismo. Es también obligatoria por el tocamiento o el contacto corporal o el beso si estos gestos se hacen con vistas al goce, o para el hombre cuando haya tocado su pene. ¿Ya? Si la mujer toca sus propias partes sexuales, hay divergencia sobre el punto de saber si ello entraña o no la obligación de la ablución. A ver, explicamos. Dice también que es también obligatoria la ablución menor. ¿Cuándo? Es cuando el hombre o la mujer toca al otro sexo, o hasta también toca al mismo sexo, lamentablemente, como se ve ahora, la homosexualidad, ¿no? Es que uno llegó, lamentablemente, por cambiar la inclinación natural, la fitra, el instinto humano, ¿no? O sea, en el que Dios nos creó, y llegaron, o llegan los hombres, algunos hombres, hasta tener placer, digamos, en otros hombres, o a otros hombres, o con otros hombres, y las mujeres también con otras mujeres. ¿Ya? Normalmente, naturalmente, el hombre pues siente placer hacia la mujer, y la mujer siente placer hacia el hombre, pero lamentablemente se llegó, y eso sí existe, hasta se tiene o se siente placer hacia el mismo sexo. Entonces, es obligatoria hacer la ablución, o lo que causa o lo que provoca la ablución menor, el tocamiento, o sea, el tacto. O sea, si tocar, digamos, a una persona con intención de sentir placer. ¿Ya? A ver, me explico. Aquí, las acaricias o las caricias que anulan la ablución menor son aquellas que se hacen buscando placer, se encuentre o no dicho placer. ¿Ya? Si fulano toca a una persona con la intención de, buscando placer, lo hace buscando placer, ¿ya? Se encuentre ese placer o no se encuentre, esto en sí pierde o rompe la ablución menor. ¿Ya? Se encuentre o no se encuentre después del acto. ¿Ya? Si no se han hecho buscando placer, pero se obtiene. Imagínate si un hombre saluda a una mujer con la mano, o la saluda o al revés, la mujer saluda al hombre
obviamente hombres ajenos, ¿no? Por ejemplo, si saluda a su papá, o sea, no va a saludar con placer, ¿no? Pero en caso, a ver, en caso suceda, porque eso lamentablemente existe, en caso suceda, lo mismo, ¿sí? Pierde la ablución, rompe la ablución menor, ¿ya? Entonces, si no se han hecho buscando placer, pero se obtiene, ¿ya? Se saluda, pero no, se saluda sin intención de buscar placer, pero después de saludar, o sea, se obtiene y encuentra placer, siente placer. Entonces, eso también rompe la ablución menor. Y que hay que hacer la ablución menor, o sea, para rezar. En cuanto a la persona acariciada, si obtiene placer, ha de hacer la ablución menor, aunque no lo buscase. Y si buscaba placer siendo acariciada, ha de hacer ablución menor, aunque no hubiese obtenido placer. ¿Cuándo no se rompe la ablución menor en este caso? Es cuando no se hace con la intención de obtener placer, y tampoco se obtiene después de saludar, por ejemplo. Después del saludo, después del tocamiento, después del abrazo, ¿ya? ¿Cuándo no se rompe la ablución menor? Es cuando no lo hago, por ejemplo, con la intención de, cuando no se hace con la intención de buscar o obtener placer, y no se obtiene tampoco después de la acción, del saludo o el tocamiento, ¿ya? O el beso también. Pero en cuanto al beso, si el beso, sin embargo, la opinión más difundida es que el beso en la boca anula la ablución menor. Se busque o no el placer, se obtenga o no, ¿ya? El beso en la boca, sí, eso rompe la ablución menor sin sin duda. Pero si es en otra parte, aparte obviamente de las partes íntimas, si se hace, por ejemplo, en la mejilla o en la mano, digamos, bueno, que son partes que no son atractivas tanto, ¿no? O sea, ¿cuándo cuándo no se rompe la ablución? Es cuando no se busca placer ni se obtiene. No se busca placer a través de este beso ni se obtiene. Entonces llegó el tiempo, hermanos y hermanas, para finalizar la clase. Alhamdulillah. Bueno, entonces, bueno, aquí para terminar, también la mujer que toca su vagina, ¿ya? Con la intención de encontrar placer, obtener placer, esto rompe la ablución menor, sea con su mano, con su dedo o con otro objeto. Pero si toca su vagina sin la intención de obtener placer ni se obtiene después, esto no rompe la ablución menor. El hombre también, si toca, sea con la intención de obtener placer o sin tener placer, si toca su pene con la palma, ¿ya? Con la palma de la mano, o también aquí con estas partes de los dedos, ¿ya? Se hace con intención de obtener placer o sin la intención y no se obtiene tampoco placer, igual eso rompe la ablución menor en cuanto a los hombres. Entonces, inshallah, por favor, hermanos y hermanas, apunten esto para que, o sea, hagan, no sé, un esquema, así en guiones, por ejemplo, en un texto, en un párrafo, lo que provoca la ablución menor o lo que rompe la ablución menor, para siempre, ¿no? Repasar sin la necesidad de ver toda la clase, ¿ya? Y así, para también recordar, y también con la práctica, pues también esto se recuerda. Entonces pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga estas clases útiles y de gran beneficio para todos nosotros.
y que nos conceda el conocimiento para adorarlo correctamente y hacer bien las cosas. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.